Este es el podcast Libros Hablados. Bienvenidos al episodio 15 de Libros Hablados. Continuamos hoy con la cuarta parte de La Bruja, Coca, Política y Demonio de Germán Castro Caicedo. Como siempre agradezco su audiencia y que compartan conmigo sus comentarios y críticas. Yo los leo todos e intento responder en la medida de lo posible. Ahora a lo que vinimos. Continuemos con La Bruja, Coca, Política y Demonio, cuarta parte. Ahí tiene la bruja, mijo. ¡Opa! 5. Ya te conté que me gustaba Abelardo Pardo, el hombre de la Dirección de Educación en la ciudad, y una mañana lo llamé y le dije que sí, que me iba a vivir allí, pero si trasladaba también a mi maestro de brujería, marrullas y artimañas, el profesor Fernando León. Finalmente nos dieron trabajo y nos fuimos. A mí me ubicaron en un colegio con buena fama llamado Liceo La Paz. Una mañana fui hasta allí y me gustó. Eso fue viernes por la tarde, pero el lunes siguiente supe que los estudiantes estaban organizando una huelga y el martes busqué a Abelardo Pardo y le dije, no me quedo en esta guarida de comunistas ni un minuto más, regreso a mi pueblo. Abelardo Pardo sonrió y me envió a otro que llamaban el Arca de Noé, y de allí salí corriendo. Más tarde fui a otro. Mira, esa semana recorrí varios colegios, hasta que llegué a uno llamado San Javier, y cuando lo miré con detenimiento y pregunté muchas cosas, dije, Abelardo Pardo, ese colegio me gustó. Y él respondió, Amanda, allá solamente enseñamos educación física. Y yo le dije, ¿qué me importa? ¿Tú eres instructora de gimnasia? No, pero deseo quedarme allá. Yo soy capaz de enseñar educación física, le respondí, y en ese momento pensé, haré que los niños jueguen y corran y yo me sentaré a leer. Ya he trabajado mucho. Llegó mi hora de descanso. El colegio funcionaba en un par de edificaciones y entre una y otra había una calle de por medio, de manera que a la rectora nunca la veíamos o nunca se encontraba con nosotros, y como no sabía dónde practicar la educación física, trabajábamos en un parque. El primer día recorrí las casas vecinas y luego las calles y finalmente todo el barrio hasta llegar a otro parque donde vi un cuartel de policía. Había policías y eso era bueno porque pensé, ellos serán quienes dicten mis clases de educación física. Y terminaron dictando mis clases de educación física. Pero pasados unos días pensé, no, con este sueldo no puedo vivir. Tengo que trabajar simultáneamente en otro colegio y si lo consigo, tendré un sueldo para mi papá y mi mamá y otro para mí. Fui a donde Abelardo Pardo y él me dijo, ve a donde Gustavo Sánchez y llévale esta carta. Él va a nombrarte coordinadora de otro colegio. Lo conseguí y conseguí que me quedara tiempo para enseñar y tiempo para brujear. Yo creía que en aquellos ambientes estudiantiles y sociales de la ciudad no se practicaban ni los rezos negros ni los aquelarres, y me encontré con todo lo contrario. Aquella mañana no se me olvidará. Cuando llegué al colegio, encontré como rectora a Lucía, mi excompañera de estudios en el pueblo, una mujer con un parche de pirata cubriéndole la cuenca del ojo izquierdo. La saludé. ¿Qué hay? ¿Qué hubo? Contestó y me miró de largo y yo la miré de largo. Luego dijo, Niña, aquí no hay plazas vacías. Volví a mirarla y le dije, ¿no hay plazas vacías? Es que yo no vengo a estudiar. Yo soy la nueva profesora. Échale un ojo a la realidad. Desapareció lanzando llamas por lo que alguna vez fue su ojo de niña. Me presentaron al resto de las maestras y en un minuto descubrí que todas eran más brujas que yo. Había una profesora, Victoria Santa Cruz, que no podía tener hijos. Al poco tiempo empecé a ver que esta mujer brujeaba todos los días de la vida. Me decía, acompáñame a ver un lugar donde me leen las cartas. Ven conmigo. Íbamos a donde una anciana que medía la vida desde el barrio Antioquia. El barrio Antioquia es un barrio de clase baja. Primero fue de viviendas de obreros y luego de casas de citas y más tarde de los que andan en moto con una ametralladora. La casa era de 2 plantas llena de pájaros, jaulas por todas partes.
La mujer decía que si uno veía un pájaro negro mirándolo fijamente era porque iba a llegarle alguna desgracia. En el centro del patio había pájaros de aquellos, de manera que cuando entrábamos nos cuidábamos de mirar hacia allá. La mujer era amable. Al comienzo telegrafiaba unas pocas palabras, sí, no, ya, bien, en un morse que acompañaba con el movimiento nervioso de sus ojos, ojos de inteligencia en misericordia, verdes, aceitosos. Al cabo de algunos segundos parecía sosegarse y ponía los ojos verdes y aceitosos que siempre me impresionaron. Los ponía, digo, donde debía estar Belcebú y después, sin mover la cabeza, iniciaba una letanía. Yo, pecadora, no me confesaré ni en los confines de la vida. Y después comenzaba su prestidigitación frente a una imagen del ánima sola. Aquella mujer trataba de estimularlos, primero los órganos de la ilusión y luego prendía un cigarro, lo chupaba en forma compulsiva y con el humo trazaba siluetas vagas de fantasmas y de tigres transparentes que se deshacían en silencio al llegar a la cara de mi amiga, la soñadora de hijos. A mí se me iba el sueldo en pagar un taxi especial todos los martes y los viernes para llegar hasta donde aquella señora y verla fumar uno o dos puros sin detenerse. Total, que la brujería también existía en la ciudad y que la mayoría de los profesores eran más brujos que yo. Para mí fue todo un descubrimiento, y un descubrimiento muy tenaz, especialmente porque al comienzo las cosas no marchaban bien en la ciudad. Por ejemplo, en un nuevo colegio al que llegué, teníamos una rectora que no dejaba que la quisieran. La recuerdo ahora, cara de gacela. Las gacelas tienen los ojos grandes y las pestañas como abanicos, y la boca carnuda debajo de las burbujas de los pómulos. El cuello espigado, las orejas pequeñas. ¿Continúo? ¿Sí? Nalgas duras a juzgar por la vibración de cuando apuntaba sus pasos hacia otro lugar, de manera que uno podía verlas, como dicen los del cine, en primer plano. La cinturita estrecha y esas caderas acompasadas con el tranco de las piernas. Tranco largo. Lo daba con una seguridad que una podía pillarse desde lejos por el taque de los tacones. Bonita mujer, mujer elegante frente a las que una, te lo juro, una no tiene objeciones de conciencia. Se llamaba Gilma. Silencio. Gilma era casada con un tipo bien parecido, pero nadie los quería y los profesores estábamos desesperados con su genio y sus silencios agresivos y sus miradas pecaminosas pero lejanas. ¿Me entendés? Una tarde Rosana, una de mis compañeras, abrió la boca y soltó. Una señora me dijo cerca del bosque que si todas vamos a tabaquear unidas, podremos ahuyentar de aquí a la gacela. Y nosotras respondimos, pídele una cita ya. Increíble. Reunimos a 15 profesoras y nos fuimos cigarro en ristre. La casa de aquella señora estaba ocupada por ollas y calderos grandes y pequeños, ventanales empañados por halos de polvo que filtraban la luz, una luz brillante a pesar de todo, a través de la cual ella desgranaba miradas a un lado, al otro, dibujando en cada caso gestos que a mí me parecían similares a los de los fetiches colocados por ella en torno al ombligo de un obelisco de piedra. Allí prácticamente uno no tenía cómo caminar, pues la casa también estaba llena de porcelanas, lámparas, muebles vistosos y en medio de todo ollas vacías. Y alrededor de cada olla se reunían hasta 6 mujeres. Una chupaba el humo del cigarro con la boca, a esta altura llena de piedras hirvientes, y 5 esperaban su turno entornando letanías. Cuando la que fumaba empezaba a tambalearse y se ponía pálida y parecía que quemaba en sus ojos los ojos de Gilma, la retiraban y otro tomaba el cigarro con manos de rapiña. La que terminaba escupía dentro del caldero o salía al patio a devolver aguas de sombra. Graznaba como un mundanal ruido, como si el estómago se le hubiese subido hasta la raíz de la lengua, y cuando reaccionaba nuevamente se escurría de rodillas y rezaba salmos mientras la fumadora que la había reemplazado entorchaba los ojos en señal de que ya no podía más. Nuevo relevo. Habían transcurrido 1 o 2 horas de persecución. Para tabaquear era necesario abrir las piernas y cubrir el caldero con el cuerpo. La bruja mayor tomaba el cigarro, golpeaba varias veces cada una de sus puntas sobre una mesa,
lo mordía, le quitaba un trozo en cada una, describía con él una cruz sobre su boca, decía un salmo, blasfemaba y nos lo entregaba. Nosotras lo prendíamos y empezábamos a chupar humo y a invocar el nombre de Gilma, gacela de maldad. Yo fumaba con mis antepasados y miraba a las demás. Al comienzo me sentía proscrita. Sin embargo, continuaba soñando despierta aquella pesadilla del humo y de la boca del estómago hecha un nudo, y ese corazón galopando mientras la mujer repetía: piensen en Gilma y sus soledades, piensen en ella alejándose por su propio túnel, que es como un camino largo, largo, largo. En cuanto a la mujer rezaba, yo trataba de olvidarme de aquella cara de gacela malvada, pero no te lo puedo negar, muy sensual. Gilma. Me acuerdo que un día, al tercer puro, Luisa Victoria, la profesora de moral, rodó sobre sí misma. Marina Moreno, una mujer con espaldas de jugadora de baloncesto, decía: si hemos de salir de Gilma, soy capaz de fumarme todos los puros de la tierra. Se trataba de cuál fumara más. Nos mirábamos y una veía que las demás estaban verdes, verdes y sucias por haber devuelto una y otra vez lo que teníamos dentro del estómago. La mayoría estábamos borrachas, desmigajadas, con un aliento terrible, los labios resecos y los dientes amarillos como huesos al sol. Todas sudábamos. Así pasaron varias semanas. Fuimos unas 15 veces. Para ir al bosque nos escapábamos del colegio en turnos de a 6 hasta que un día la gacela dijo: ya no las soporto, no las soporto más. Se quitó el sombrero, un sombrero elegante, lo lanzó al vacío y se fue a la dirección de educación a renunciar a su cargo, pero sucedió que la reeligieron con mayor sueldo, y un año después la ascendieron y se fue a un colegio más importante. A la nueva rectora le dije: pórtate bien porque aquí hay más brujas que en las sombras. Le hablé así, creyendo prevenirla, pero qué carajo, Isabelita era más bruja que todas nosotras juntas. Esa sí era bruja, Dios mío. Y también era bella, pero no transmitía ni un mal pensamiento. Era instruida y a la vez la encarnación del maleficio. Tabaqueaba, se leía las cartas y me mandaba llamar con frecuencia. No me dejaba dictar clases, que le tirara las cartas, que le leyera la ceniza del cigarrillo. Me llevaba donde su tía, donde su hermano, a donde la hermana. Mi trabajo se limitó a brujearle a ella. Un poco después la enviaron a otro colegio y allá, mientras estaba en el baño tabaqueando envuelta en una masa de humo, una mañana se encogió y se quedó paralítica. Nosotras tratamos de ayudarle, no pudimos. Mi mamá es política, ha hecho política toda la vida, fue jefe del Partido Conservador en el pueblo y una noche de enero me llamó a la ciudad y me dijo: Amanda, trasladaron a Silverio a un lugar lejano. Silverio es el hermano que yo más he querido. Cuando terminaba sus estudios secundarios, se casó y le conseguí un trabajo como guardián del tesoro. Esa tarde me comuniqué con él y le dije: Silverio, tú no puedes irte para el Gólgota, tienes que quedarte trabajando en el pueblo. El Gólgota es una aldea lejana, desconocida. Tú tienes que estar al lado de tu familia. Si a mí me toca trabajar en un colegio más, soy capaz de hacerlo en tres a la vez para mandarte un sueldo a ti, pero tú no te irás. Luego mi mamá me dijo: ¿por qué no visitas mañana a los diputados y tratas de que ellos le ayuden a Silverio? Mi mamá trabajaba para dos diputados famosos. Cuando amanecía, saqué de un baúl una peluca negra y larga, me vestí de negro, medias blancas y zapatos negros y me miré al espejo. Eso es, pensé. Y luego llamé a Magnolia Montes a mi pueblo y le dije: Magnolia, vente en autobús de las 7 de la mañana y me acompañás. Debo hacer algo importante. Amanda, ¿qué locuras vas a hacer? Ninguna. Vente para la ciudad. Aquella era la primera vez que entraba en la gobernación de mi región. Yo no sabía dónde quedaba aquello ni conocía a nadie. Al gobernador lo había visto algunas veces en los diarios, pero no sabía quién era ni cómo se llamaba. Los dos diputados eran los únicos personajes que conocía en la política. Total, a las 10 de la mañana entramos a la gobernación y le dije a una señorita: señorita, ¿me permite entrar al despacho del gobernador? Y ella me preguntó: ¿de parte de quién viene usted? Pues de parte mía. ¿De parte suya? Ah, mire,
Usted tiene que pedir una cita previa. Vaya a la oficina contigua y pídala. Me quedé en una esquina del salón y pasado el tiempo la señorita no volvió a acordarse de mí. Al mediodía salió del despacho una señora y yo me colé por la misma puerta antes de que la cerrara y una vez adentro empecé a llorar. Ay, señor gobernador, tengo un problema, mi hermano. El señor se quedó mirándome extrañado, sorprendido, con una cara de tremenda incredulidad, y cuando se sobrepuso, se me acercó, me colocó la mano sobre la cabeza y me dijo, ¿qué le sucedió a su hermano? Yo soy una pobre maestra, trabajo a 15 horas del pueblo, no conozco a nadie, no conozco esta ciudad. Para llorar como era aconsejable en aquel momento, trataba de recordar el día en que murió mi abuela. El señor me preguntó, ¿qué le sucedió a su hermano? Le dije, mi hermano y yo llevamos el peso de la casa y acaban de trasladarlo para el Gólgota como guardia del tesoro, y él no puede irse para ese lugar porque allí hay gente que no lo quiere. ¿De guardia del tesoro? Espera un instante. Hizo una llamada telefónica y luego me preguntó, ¿sabes dónde queda el edificio Antioquia? No, señor, yo no conozco nada aquí. Mi coche te llevará. En ese lugar van a entregarte un nombramiento para tu hermano. Cuando lo tengas en tu mano, regresa aquí. Ocupamos un auto negro muy largo y muy elegante. Magnolia reía y lloraba de la risa. Llegamos al edificio Antioquia, subimos hasta la oficina del señor y cuando lo saludamos él me preguntó, ¿qué es usted el señor gobernador? Agarré al vuelo la pregunta y antes de que terminara ataqué. ¿De Risky? Risky y yo somos íntimos amigos. El gobernador era miembro de la más alta clase social y se llamaba Rodrigo. La gente le decía Don Rodrigo, y cuando mencionaban su nombre hacían el gesto de agachar la cabeza, lo querían y lo respetaban. Aquel señor me entregó el nombramiento de mi hermano como jefe de la Guardia del Tesoro en mi pueblo, un ascenso importante para él. Regresé al despacho del gobernador y le mostré el nombramiento, le di las gracias, él me dio dinero para que regresara a mis lejanías y nos envió hasta la flota de autobuses en su coche negro y largo. Esa noche le decía a mi mamá, mi querida, he hecho en 10 minutos lo que tú no has logrado con tus 2 diputados en toda tu vida. Pero diablos, a los pocos días mi mamá contó que el gobernador vendría de visita al pueblo y yo le dije, mi querida, no se te vaya a ocurrir decirle que tú eres la madre del hombre del tesoro, nos matan. Ese sábado salí a montar a caballo y cuando pasaba por la puerta de la escuela de niños, ocasionalmente los visitantes salían de una recepción y carajo, el gobernador me vio y le preguntó a alguien, ¿quién es esa chica? ¿Quién es ella? Llámenla. Me llamaron. Fui hasta allá y el gobernador me dijo, Loquita, ¿por qué me mentiste? Y yo, usted era la única ayuda que tenía a la vista. El señor se rió y me dijo que el lunes siguiente fuera a la gobernación y yo le dije, no, allá no me dejan entrar. Y él dijo, te dejarán entrar, ve a las 10 de la mañana. A las 10 él me dijo, Loquita, ¿tú quién eres? Yo soy Amanda. Loquita, ¿qué eres? Nada. ¿Por qué no haces política conmigo? No me gusta la política. Loquita, pero ¿por qué no? Yo voy a presentarte a una gente. No, es que a mí no me gusta la política, gobernador. No, harás política. Mire, gobernador, a cambio de hacer política voy a rezarle su despacho. ¿Cómo? Usted me hizo un favor a mí. Yo también voy a hacerle uno a usted. Espere. Empecé a rezarle el despacho. Le dije, espere que aquí traigo unos talismanes. Me acerqué a su escritorio, le puse el monicongo, regresé el contenido de algunas papeletas para la suerte y le dije, gobernador, ¿sabe una cosa? Voy a darle suerte a usted. Lo único que tengo para ofrecerle es suerte. Luego le arreglaré unos baños con flores, hierbas, más talismanes. Voy a hacer lo que usted quiera. Él se puso feliz y escúchame. Aquella mañana comenzó una amistad entre este hombre y yo, una amistad inmensa. Imagínate que poco a poco empezó a llamarme. Amanda, dame un baño para tal cosa, porque me voy para tal parte. O explícame qué significa el tal monicongo. El gobernador nunca antes se había acercado a estas cosas. Yo fui quien lo inició en la brujería. Estoy viéndolo ahora.
Un señor de unos 50, cara de noble con facciones sostenidas por un tiempo que no transcurre, cejas extendidas como el vuelo de los pájaros y modales de noble y ropa de noble y con todo el poder en sus manos, pero a la vez era un parrandero y un hombre sencillo. Al comienzo tomó mis cosas como un juego, pero un día me dio el número de su teléfono privado y empezó a llamarme y a consultármelo todo, lo importante y lo intrascendente. Me llamaba a cualquier hora. Amanda, voy a hacer este negocio. Tengo a fulano, a perano y a sutano en contra mía. ¿Qué puedo hacer? Y yo le decía, no recibas a nadie en estos instantes. Ponte las manos en la frente y piensa en mí mientras yo hago algo para que todo se arregle. Yo rezaba en ese momento letanías especiales o tabaqueaba si había tiempo o empezaba a alumbrar. Por ejemplo, si era un negocio, trabajaba a San Judas, a San Cipriano, a San Lázaro. Los alumbraba con el nombre del gobernador en las velas y en papeles más pequeños y rayados colocaba los nombres de las personas a quien él tenía que vencer. Eran negocios de millones y millones de pesos. Él me llamaba luego. Amanda, los vencí, se dieron, hice el negocio como yo quería. Empezó a creer en estas cosas con una fe tremenda. Al cabo del tiempo, yo viajaba en el helicóptero de la gobernación a donde me daba la gana. Pedía muchas cosas para mi pueblo y él me las concedía. Empecé a tener poder político. Estaban así las cosas cuando una vez me dijo, ¿por qué no me llevas a tu pueblo? Te llevo con una condición, que le des la estrella de oro al liceo. Era la condecoración más alta que daba la gobernación. Perfecto, se la damos. Viajé al pueblo y busqué a una señora que es muy loca y le dije, Martina, ¿qué vamos a hacer? ¿Hacer de qué? Pues que el gobernador viene y ¿cómo vamos a atenderlo? Busquemos a Jaime Willes. Por esos días, sola, que era muy niña, empezó a visitar el atrio. Desde luego, ella no era de aquel lugar, pero empezó a meterse en ese ambiente y Jaime continuó regalándole oro a ella y a sus amigas que ahora andaban por el pueblo en el auto azul. Imagínate, uno en noveno año de estudios y ya con coche propio y con serenata semanal. Pero por otro lado, algunos de la clase alta ya eran amigos de Jaime y entonces volvieron a entrar al club. Ya, por ejemplo, doña Lía Mendieta de Subiría, la llamaban la dama de las camelias, era quien organizaba sus fiestas, y de verdad que para entonces casi todos estaban cerca a Jaime porque él se había hecho querer. Solo era muy tímida, muy bonita y muy niña. La retiraron del colegio y Lola Sánchez pasó a darle clases de historia y de geografía en su casa. Jaime le pagaba muy bien. Y también le pusieron profesor de inglés y doña Alegría Gonzaga Cabeza de Vaca decía que era descendiente directa de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, le enseñó algo de urbanidad y le trajeron dos profesores de glamour. Ya entonces los salones de belleza trabajaban exclusivamente para Sola, que se volvió de una afectación fingida y como en el zar de los precios, fíjate por qué te decía que escucharas bien aquella historia. Como en el zar de los precios, digo, la ropa de Sola era traída de Miami. El panorama de los colombianos no va más allá. A la vez recibió nuevas clases de buenos modales y ya caminaba y se movía y comía mejor. Decían que ahora bebía los frijoles, es decir, las judías con que la criaron y preguntaba cómo se llamaban aquellos cereales insignificantes. Y Sola ya no vivía en la calle de la Barra, sino en la plaza, porque una tarde Jaime le dijo a Lucindo que se mudara a una casa de los Aranga Jaramillo, una de las más bellas del pueblo. Dicen que Lucindo estuvo muy reacio por temor a que las lenguas de fuego lo achicharraran, pero Jaime finalmente logró convencerlo y Lucindo se mudó con su familia a aquel palacio. Como Lola Sánchez era la institutriz de Sola, porque ya para hablar con Jaime había que llegar a través de Sola, busqué a Lola y le dije, dile a Jaime que para que se dé vitrina ante el pueblo debe recibir al gobernador en su casa de campo. Lola habló con Jaime y luego me llamó y me dijo, Amanda, Jaime está esperándonos en su casa de la ciudad. Lola ya no viajaba en autobús porque Jaime también le había regalado un coche por ser la institutriz, y Jaime veía a través de los ojos de los amigos de Sola. No sé qué sucedió a última hora, pero lo cierto es que enviaron por mí una limusina para asistir a la cita. ¿Te imaginas? En una limusina.
en la ciudad. Ni yo ni muchos de nosotros conocíamos entonces las limusinas. Bueno, pues llegué a casa de Jaime una noche y lo encontré en compañía de Lola Puñales, como le decía él, en un salón con los muros forrados con espejos y enredaderas de plástico. Al comienzo le hablé sobre la importancia de la política. Le expliqué lo útil que era tener amistades por lo alto, lo que se podía ganar con esas conexiones, que no todo tenía que ser del pueblo y de las calles de abajo. Y además le dije que él, que había surgido tanto, era justo que mostrara que también sabía de política. Le hice toda una presentación y el tipo me dijo entusiasmado: Amanda, haga al gobernador amigo mío y yo le doy a usted la gloria. Y si me reúne con él en esa visita, yo pago la fiesta. Busque buffet y busque muchos invitados importantes de la ciudad, que yo traigo mariachis y orquestas. La hacienda es tuya. De regreso al despacho, le dije al gobernador que todo estaba listo y le advertí luego: si quieres adueñarte del equipo político del pueblo y de los votos conservadores de la región, tienes que hacerte amigo de Jaime Builes. Ese hombre posee todo lo que se necesita para las campañas electorales que van a devenir. Dijo que sí. Como para entonces yo era la presidenta de un grupo cívico llamado UNA, le dije al gobernador que para demostrar mi poder político en la región en esa visita tenía que regalarme un bulldozer para las obras de la comunidad. También dijo que sí, y efectivamente nos los regaló. Así monté el primer festejo. Cuando se anunció oficialmente la visita, en el pueblo acordaron que al gobernador lo recibirían el alcalde, uno de los que yo había ayudado a contraer matrimonio con mi brujería, el cura párroco, el de los labios besadores, a quien también enyerbé, los miembros del Consejo de Gobierno local, desde luego, los blancos, las bandas de los colegios y yo a la cabeza como presidenta de la UNA. El gobernador llegó a las 2 de la tarde de un viernes y su helicóptero se posó en el campo de fútbol del liceo. Con él venían el presidente de la Asamblea y algunos diputados, el secretario de Hacienda de la región, tres líderes políticos y senadores de la República y caudillos asesores políticos, pero el encuentro fue más importante entre Jaime Builes y el gobernador que entre el gobernador y el alcalde, o entre los caudillos políticos y el cura párroco, o entre el presidente del Consejo de Gobierno del pueblo y su dueño político que venía a recordarle eso, que era el jefe dentro del partido. ¿Qué diablos? Esa tarde los caudillos y el resto de los funcionarios eran apenas parte del coro de Jaime Builes. Yo estaba mal ubicada, pero alcancé a ver que no se había sosegado del todo la nube de tierra que levantó el helicóptero cuando Jaime se fue en busca del gobernador, y allí mismo se abrazaron y se hicieron venias, y un segundo abrazo y un apretón de manos. Luego el gobernador saludó al alcalde y al cura y a los del consejo. Ese día Jaime se había vestido de frac, zapatos blancos de charol, camisas con botones de nácar, encajes y golas, y ya no estaba rodeado por los de la calle de abajo. Ya lo acompañaba el gobernador y ambos venían rodeados por los dignatarios y los políticos y los blancos del pueblo y estos y aquellos. La primera reunión fue en un salón de la casa cural. Luego el gobernador le habló al pueblo, agolpado en la parte baja de la plaza, y cuando terminó vinieron las ovaciones y los juegos pirotécnicos, y en ese momento le llevaron un caballo imponente, que era un regalo muy sincero, anunció Fernando Fernández, y el gobernador lo recibió de manos de Jaime. Detrás de aquel aparecieron muchos caballos en la plaza, uno para cada uno de los políticos y los dignatarios, y se formó una gran cabalgata seguida por automóviles y algunos autobuses de la flota Fredonia, hasta San Pascual, que esa mañana estaba impresionante. Desde la entrada había una calle de honor hecha por niñas, las más bonitas que habían podido encontrar en la región, vestidas de campesinas de la zona cafetera, con sus trajes almidonados y sus cestas con flores y frutas o caramelos, serpentinas, confetis, para que la gente le lanzara al gobernador, con bandejas de plata atiborradas de cigarrillos y gomas de mascar extranjeras. Todos aplaudían. En la calle de honor había también banderas de la región y banderas del pueblo. En la puerta de la casa, y antes de que el gobernador se apeara de su caballo, el mariachi que Jaime había traído directamente desde México en un avión rentado tocó una diana y siguió con la marcha a Zacatecas. Y al fondo
Los polvoreros que habían llegado de la ciudad a la víspera prendieron fuegos y los castillos de colores duraron ardiendo hasta el atardecer. Adentro había música por todas partes. En una esquina de la casa estaban los mariachis y en otra sonaban tangos. Trajeron nada menos que a Raúl Moreno y su conjunto de música y baile. En otra tocaban música típica de esas montañas y en la última una orquesta hacía sonar música caliente del Caribe colombiano. Dígame usted qué quiere escuchar, señor gobernador, que esta gente está contratada hasta la semana siguiente, le dijo Jaime cuando ingresaron. Mira, en Manteles había un buffet que nunca en la vida había visto mi pueblo. Esa era la primera vez que en Fredonia alguien contrataba un banquete, con banqueteros vestidos de blanco y gorros altos almidonados, con meseros para licor y meseros para comida, con bandejas de plata y platos de plata. Y ya los invitados no eran los de los vestidos de raso brillante y aquella loción barata que llamábamos putol. Eran los hombres y las mujeres principales del pueblo. Las únicas que no asistieron fueron algunas familias que no habían querido agacharle la cabeza a Jaime y las amigas de los senadores, amigos de mi mamá, que eran los opositores políticos del gobernador. ¿Y por qué los dos senadores no gustaban de Jaime? Porque Jaime no les había querido dar dinero para la campaña política, puesto que nos lo había dado a nosotros. La rumba para el gobernador y su séquito duró viernes, sábado y domingo. Recuerdo que el helicóptero regresó el viernes vacío a la ciudad porque Jaime dijo que se fuera, pues él pondría automóviles recorriendo a toda hora la distancia entre el pueblo y la ciudad, con el fin de que los invitados se movilizaran cuando quisieran, si era que alguien deseaba abandonar aquella fiesta. Durante todo ese fin de semana hubo siempre comida fría y comida caliente, y ese fin de semana fue la primera vez que algunos del pueblo supimos que era un baño sauna, un baño turco y un baño de hierbas, a pesar de que allí también vivía gente rica. Jaime quedó feliz con la visita del gobernador y el gobernador también, y sé que ambos se impactaron porque el gobernador era un hombre sencillo y amable. Jaime nos dijo a mí y a una de mis amigas, diputada a la asamblea: Amanda, doña Marina Miranda, el gobernador es increíble. Tráiganlo cuando quieran. Esta hacienda y sus bosques son de él y cuenten con todo mi apoyo para la campaña política de las próximas elecciones. Más tarde, Jaime y el gobernador tuvieron varias entrevistas en la ciudad, en la casa del gobernador y en la gobernación y en la casa de Jaime. Jaime ingresaba al despacho por la puerta privada y el gobernador lo recibía con agrado. No habían transcurrido más de 3 semanas cuando el gobernador dijo que sería bueno buscarle a la mujer de Jaime un alto cargo en el gobierno nacional. Al suegro de Jaime lo inscribimos en las listas para el Consejo de Gobierno del pueblo a cambio de que el hombre de las camisas con gola diera todo el dinero para realizar la campaña política que se avecinaba. En ese momento comencé a ver crecer mi poder político en la región. En aquellos días Jaime se fue para Miami y les trajo plumas Cartier a todos los secretarios del despacho del gobernador. Pero como ya las cosas eran ostensibles, la oposición política empezó a decir que la gobernación estaba a los pies de una bruja y de un mafioso. Curiosamente, mi mamá trabajó anteriormente con aquellos grupos de oposición, pero cuando sus líderes vieron el poder que yo había adquirido, empezaron a odiarme hasta que alguien les dijo: no se enfrenten a esa mujer porque ella es una bruja tenaz y puede hacerles daño. Mira cómo es la política en el mundo. En aquellos días hubo un escándalo tremendo a nivel nacional por unos prostíbulos que tenían en la capital de la República algunos miembros del Senado salidos de mi región, y de ese escándalo me culparon a mí. ¿Por qué? Porque empecé a darles un tratamiento con sal para que les fuera mal y dejaran de joderme. Yo tomaba la sal, le echaba flor de azufre, un emplasto de cicuta y emplasto de diaquilón gomado con un polvo de teriaca y una punta de regaliz, y lo envolvía todo en papeletas y luego subía hasta Combia, aquella colina erguida que hay en mi pueblo, que por erguida es propicia para salar, y desde allí rezaba la oración de la salmuera mientras soplaba el contenido de las papeletas para que se las llevara el viento. También tenía fotos de los senadores y sobre las fotos echaba sal rezada y preparaba como te dije y luego los alumbraba con velas negras.
No sé qué sucedió, pero lo cierto es que uno de ellos me llamó un día y me dijo, Amanda, quiero que visites mi hacienda cafetera. Y yo le respondí, no tengo nada que hablar con usted. La invito a mi casa en la hacienda. Ya le dije que no. Era un sábado por la mañana. Yo había regresado al pueblo a ver a mi familia cuando a las 8 mi papá me dijo, aquí están los senadores, no vayas a ofenderlos. Me invitaron nuevamente a su finca. Acepté ir y en el almuerzo me dijeron, nosotros no queremos ser enemigos suyos. Entendemos que no haga política con nosotros, pero no queremos que usted nos trabaje porque usted es bruja y nosotros no queremos que nos haga más daño. ¿Por qué no hace política con nosotros? No, mi madre ha trabajado para ustedes toda una vida y cuando uno les pide alguna ayuda, ustedes le voltean la espalda y a mí ya. A estas alturas de la vida, nadie me da la espalda luego de haberlo ayudado. Segundo, no me gustan sus teorías. Amanda, le hemos dado buenos trabajos a sus hermanos. Ya los tengo ubicados a todos. Yo no necesito nada de ustedes. Bueno, pero entonces no nos haga más daño con la brujería. Entonces ustedes no jodan más al gobernador, porque el día que ustedes vuelvan a hacerlo, voy a mandarlos a la puta ruina. Y si ahora no lo logro, con el correr del tiempo lo conseguiré. A partir de aquel día, uno de ellos se convirtió en mi amigo y me pagaba para que yo brujeara en su favor. Él quería dejar a su señora y yo le ayudé con riegos y con cosas de esas para que lo dejara. Y ella lo dejó. Él estaba enamorado de otra. Finalmente fue amigo mío y le trabajé mucho. En cambio, con el que nunca brujié fue con Jaime Builes porque él nunca creyó en mí desde una tarde que me consultó y las cosas que le dije durante la sesión le parecieron tan extrañas o tan miedosas que nunca más volvió a pronunciar una sola palabra de brujería. A ver si me acuerdo de esta historia. Fue en el atrio. Él estaba recién llegado y empezaba a mostrarse y quería figurar y conseguir una mujer, pero una mujer del grupo de los blancos. Fue aquella tarde que yo estaba con Lita Nelson y él nos mandó unos helados, y Lita Nelson, la sismática, lo rechazó por tigre y por montañero, y por ordinario y por mañoso. Habría que escucharla a ella. Bien, aquella tarde él aún no era amante de Belinda ni novio de Sola, y cuando Lita Nelson se despidió, Jaime me llamó aparte y me dijo que él estaba enterado de que yo adivinaba la suerte. Le respondí que sí y dijo que me buscaría luego. Al día siguiente se quedó mirándome con cara de curiosidad y luego disparó así a quemarropa. ¿Quién está lejos? Yo la vi de inmediato. Mujer, morena, delgada, facciones vulgares, caminar rítmico. De verdad estaba lejos y se le sentía una mezcla de amor y resentimiento, y estaba medio sentada, medio acostada. Yo no lograba verla de cuerpo entero, ¿sabes? La veía como si fuese un rompecabezas desarmado, con las piezas flotando en algo espeso. No sé, como una gelatina incendiada. Traté de asomarme más, pero esa energía negativa, de odio al fin y al cabo, me impidió continuar. En ese momento ella estaba en guerra con Jaime y su espectro no se dejaba echar mano, huía, se escapaba. Finalmente le dije que ella no iba a ser para él ni para nadie, que ella iba a ser para esa sombra púrpura que se cruzaba en el centro y que conjuraba todo lo que yo hacía, es decir, me deshacía la fuerza de la brujería. Jaime arrugó la frente. No entendió o no creyó en nada de lo que estaba diciéndole. Me preguntó qué significaban toda esa cantidad de imágenes terribles, pero yo no quise explicárselas. Que yo no sabía, le dije, y él se quedó mirándome, callado, inseguro. De todas maneras me repitió que quería traerla, pero yo le advertí que si no creía plenamente en mí, estábamos perdiendo el tiempo. Sonrió. No creía en mí. Unos meses después, supe que Jaime traía nigrománticos del territorio afrocaribeño porque alguien le dijo que esos eran los brujos más brujos de Sudamérica, y en parte tenían razón. ¿Qué hacía con ellos? No lo sé, pero una pitonisa que trajo para que consumiera a alguien que no le gustaba dijo que él buscaba talismanes y protecciones para sus negocios, que nunca salía del pueblo sin asistir antes a una o dos noches seguidas de salmos y oraciones. En aquellos temas era silencioso, reservado.
Parte de esos ritos los hacía resguardados en el trapiche de caña de azúcar de San Pascual, en la oscuridad, en el silencio. Solos él y la bruja que llegaba de Tumuntumbudó o de Coquí o de Panguí. Los brujos y las brujas venían, permanecían 1 o 2 noches y un tipo de confianza de Jaime, un tal Ponchera, volvía a llevárselos para sus tierras sin que alguien se enterara. Fernando Fernández. Cuando regresó al pueblo como ganador, el amor de Jaime era María Candela. Bueno, cuando llegó y siempre, porque él siempre la quiso. Es que a Jaime le marcó el camino del éxito María Candela, un amante que tuvo en la ciudad. ¿Cómo era ella? La piel color de luna morena, como dice aquella canción. Caminar de potra briosa con ese aire caribeño, pico y cuello de albatros y un tongoneo rítmico, musical, tongoneo de cumbia. Por aquí se le dice tongoneo a ese revoloteo sobre la cintura de las mujeres cuando dan un paso adelante y luego otro y otro, y vienen esos movimientos de delfín y un cimbroneo. Garbos que le sacan a la cintura con los vuelos de la falda y van tragándose cada metro como si acariciaran el piso de una pasarela. No joda. Además, María Candela eran llamas. No me refiero a la cama, de eso ni hablar. Lo que quiero decir era que se trataba de una mujer apasionada en su solidaridad. Era una compañera íntegra, una contracara del fracaso y además una mujer que nunca pensó en lo que deberían pagar por el hecho de ser bella. ¿Qué va? Si usted la viera tiritando como un cordero que llevan al matadero cuando alguien pretendía hacerle daño a Jaime, y esa imaginación sin límites que tiene por estos lados del mundo la gente pobre, debe ser por sus carencias, que se vuelven abundancia entre los sesos. Cuando lo conoció, para calmar el hambre, María Candela llegaba a las grandes tiendas y tomaba mercancías y se acercaba a la caja y allí esperaba. Señora, estoy esperando el cambio, le decía la cajera, pero ella no había pagado. Trataban de explicarle y ella insistía hasta tornarse agresiva. Esta tienda me debe tanto dinero de cambio. La señora era tan áspera y tan peligrosa que los comerciantes terminaban por entregarle las sumas que alegaba. Esa mujer conoció a Jaime y se enamoró de él en Guayabal, uno de los arrabales de la ciudad, y se lo llevó a vivir con ella y ella fue la que lo encarriló en esos mundos. Mejor dicho, María Candela fue quien lo catapultó a lo que llaman por aquí el mundo del rebusque. Rebuscarse la vida jugando al listo o al avión que pretende volar más alto que los demás. No sé cuánto tiempo vivieron juntos, lo único que sé es que nunca tuvieron hijos. En cambio, por aquí hay un niño que figura como hijo de Jaime, pero tampoco es su hijo. Se llama Jaimito. Mire una cosa, Jaimito era hijo legítimo de un primo hermano de Jaime. La verdad es que el padre estaba muy pobre, tenía muchos hijos y un día desde la prima noche hasta la entrada de la madrugada sonó el timbre de la casa de Jaime. Ya era rico. Y cuando fui a atender las llamadas, Jaime me dijo, no te asomes, alguien ha venido a atormentarnos. En fin, que yo me quedé tranquilo cuando a las 5 de la mañana se levantó don Ernesto, el papá, para irse a trabajar. El oficio del viejo era levantarse a las 4 o 5 de la mañana, comprar banano y luego revenderlo. El viejo se levantó y yo me levanté con él. Cuando él salió, me llamó y me dijo, Fernando, venga. Frente a la puerta vimos una caja de cartón. La moví y sentí que adentro había algo. El viejo me dijo, ábrala. Adentro estaba el niño y debajo del niño un papel escrito a mano. Decía que no lo habían bautizado, que tenía 15 días de nacido, que ellos los padres no querían que el niño saliera de esa casa, sino que ahí lo criaran porque sabían que se hallaba en buenas manos y que Dios dispusiera lo demás. Jaime lo registró y lo bautizó como si fuera su hermano, pero la gente se lo adjudicó como hijo. Cuando Jaime regresó al pueblo ya se hallaba en guerra con María Candela. Se habían separado y sostenían en Miami una guerra muy áspera. Con decirle que de los 26 o 27 empleados que tenía Jaime en la Florida, solo quedó vivo un tal Ponchera. Ponchera. Jaime, mejor dicho, el patrón, se vino al pueblo a vivir en la ciudad cuando estaba muy joven. Contaba que llegó a un barrio de hogares de mala muerte,
de galleras, de prostíbulos y de sopladeros de marihuana y tal. Y aquí conoció a la encarnación de la sensualidad, una mujer mayor que él, una mujer hecha y de experiencia, pero muy pobre, llamada María Candela. Cuando ella vio al patrón, pues le gustó su alegría y su decisión para todo y se lo llevó a la cama. Imagínese, un pichón que no conocía mujer hasta ese momento y una veterana como ella, pues lo enloqueció porque ella era un volcán. Pero por otro lado estaba este joven con esa fuerza de los 17 años. María Candela era astuta, tal vez más astuta que el patrón, y el patrón era zorro, inteligente, sagaz, malicioso, un marrullero y lo que usted quiera, pero ella era quien gobernaba. Imagínese entonces qué tendría esa mujer en la cabeza. Ella decía algunas veces, de aquí a tal hora tengo que haber conseguido tanto dinero, y llegaba la hora y lo tenía. Y ya con el patrón al lado, enamorada ella también, muerta por ese muchacho, se animó, dejó el trabajo en un bar y empezaron a comerciar. Comerciar era llegar a las tiendas, pedir, no pagar y exigir el cambio. Y empezó a ganar dinero, pero como el patrón no era un gigoló, dijo que él también se lanzaba al mismo negocio, y como era astuto, también tuvo éxito. Pero como no hay bien completo, una mañana llegó la ley y se llevaron al patrón para el servicio militar. Dicen que esa mujer parecía una fiera frente al batallón. A los 3 meses trasladaron al hombre para el Pacífico, pero allá llegó María Candela y 8 días después se trajo al muchacho. Lo convirtió en desertor. Se lo trajo en autobús vestido con el uniforme del ejército, con casco de hierro en la cabeza y su fusil al hombro. Una vez en la ciudad, tiró el fusil y se puso a trabajar con su mujer, pedir mercancía y no pagar, y encima de todo, recibir dinero de regreso. Estando la cosa así, empezó a ponerse de moda una isla que declararon puerto libre y usted compraba allí una cantidad limitada de mercancías extranjeras muy baratas y no pagaba impuestos por traerlas al interior del país. La isla se llama San Andrés. Viajes en busca de contrabando. Los dos iban cada 15 días, pero traían grandes cantidades de cosas. Era aquel, desde luego, un negocio mejor porque todo les salía regalado debido a la astucia de la mujer que hacía ya la misma jugada, robarle la mercancía a los turcos que controlan el comercio y además algunas cantidades de dinero como cambio. Se entorchó el espiral del tiempo y no sé cómo de un momento a otro María Candela apareció como narcotraficante y Jaime como narcotraficante. Ella fue quien lo introdujo en ese mundo y quien caminó siempre adelante y quien se conectaba cada día con gente nueva y dominaba y sabía negociar y sabía manejar a las mulas que llevaban cocaína en el vientre y a los proveedores y a los que reunían el dinero y aprendió que los faltones se mueren cuando fallan en el negocio y al cabo de las semanas o tal vez los meses, María Candela era quien conocía las rutas de la cocaína hasta la Florida. Ella decía, si uno entra por tal parte y en tal forma, las autoridades no meten las narices. Si tú les das tanto dinero, allá te permiten cruzar. Entonces el patrón fue aprendiendo de ella y más tarde la aventajó. El patrón siempre cruzó con sus embarques de cocaína a través de México por estrategia y porque amaba esa tierra. Él era un enamorado de todo lo de México desde muy joven, porque veía las películas de charros y se emborrachaba escuchando rancheras, y cuando tuvo las primeras monedas en la bolsa, se fue a conocer, y más tarde ya metido en el narcotráfico, pues buscó ruta por ese país en el camino hacia los Estados Unidos. Como Jaime era tan simpático y a la vez tan zorro, manejaba toda esa frontera, toda, desde Tijuana hasta Matamoros, de este a oeste, y entraba a los Estados Unidos como Pedro por su casa, ¿sabe? Ese hombre transitó sin problemas a través del hueco en la frontera porque como nunca tuvo pasaporte, debía cruzar por donde pudiera escurrirse. Al comienzo tuvo algunos documentos. Sucede que él hizo el primer intento de entrar a los Estados Unidos, pero con el pasaporte de un muchacho de su pueblo que se lo prestó. Tenían algún parecido físico. Con ese se fue para Miami, pero allá cayó en manos de las autoridades y estuvo preso algunos días. Luego lo deportaron. Y luego, durante un intento por conseguir visa, alguien le dijo, no insista porque usted está señalado en Estados Unidos y no se la van a dar. ¿Qué camino le quedó? Pues viajar a México y una vez allí cruzar la frontera a través del desierto. Ese es el hueco.
De todas maneras, así, sin documentos, él nunca tuvo problemas para entrar ni salir y cuando empezó a calentarse México, entraba por Bahamas, por Bonaire, por Aruba, por Curazao, por Haití. La que le enseñó el hueco fue María Candela, y cuando empezó a calentarse todo aquello, María Candela se dedicó a robar documentos de identidad y con ellos obtenía pasaportes para enviar gente en forma legal. Ella viajaba adelante y esperaba a sus mulas en Miami. Aquí, María Candela ya no andaba en sus automóviles, sino en los autobuses donde robaba documentos. María Candela tenía una característica. Usted la veía hoy con el pelo rubio y la semana entrante con el pelo negro, y no podía reconocerla. Se mimetizaba bien, se camuflaba bien y se movía mucho. Y cuando no enviaban mulas a Miami, exportaban, por ejemplo, colchas. Mandaban hacer 10, 15 docenas, y en los flecos les hacían poner bolas grandes pero huecas, y allí escondían la cocaína. Un tiempo después, cambiaron las colchas por bolsos tejidos a mano con grandes argollas de madera. Esas argollas eran huecas y adentro acomodaban la nieve. Es que esos dos tenían unos cerebros calientes y eso que ambos eran casi analfabetas, porque el patrón solo cursó 2 años de escuela en su tierra cuando era niño. Estaban las cosas así y un día se les ocurrió poner un restaurante en los Everglades, un pantano en la Florida, entre los bosques y el mar. Aquel pantano es como una selva, pero tiene muchos caminos solitarios en las áreas secas. Ellos buscaron un sitio en el cual se unieran los caminos más conocidos por los pilotos que venían de Bahamas. En aquella época, uno se iba a Bahamas o a Bonaire o a tanta isla del Caribe y allá abordaba pequeños aviones que lo llevaban a los Egleis. Una vez en el pantano aterrizaban en cuanto camino existía, lo arrojaban a uno y volvían a despegar. Y si uno hacía el viaje por agua, las lanchas, digamos, de Haití o de las mismas Bahamas, entraban al pantano y atracaban en la orilla de algún camino. Ahí saltaba a tierra la gente que llevaba cocaína o que iba limpia en plan de probar suerte, y a partir de ese lugar se internaba en los Estados Unidos. Esa travesía no era tan fácil. Generalmente uno podía demorarse 10, 15 días para salir del pantano y coronar en Miami. Y allá llegaban hechos ceniza, comidos por la mugre, hambreados. A quien llevaba dinero se lo robaban o a la mujer que veían sola la violaban. Y allá, digamos que al final de todo este calvario, estaba el restaurante. Ahí, toda esa muchedumbre desarrapada vendía la cocaína muy barata, los que llevaban o compraban una comida cara a los que tenían algo dentro del pantalón o del bolsillo. Y sabe algo importante en aquella tienda, que en ella Jaime y su mujer medían los alcances del tropel, porque también cruzaban pistoleros que iban contratados desde Colombia a dar gatillo en las guerras entre colombianos y cubanos o entre colombianos que comenzaban el negocio en la Florida, en Nueva York y en Houston. Entonces la tienda captaba el chisme diario y según lo que se escuchara, el patrón buscaba protegerse y cambiar de planes y hacer estratagemas para volverse y camuflarse y sacarle el cuerpo a tanto lío, porque a él nunca le gustaron ni el plomo ni la guerra. Y así empezó el negocio a crecer y a crecer, y un día de esos que uno se levanta de la mano de la Santísima Virgen, conoció a Howard, un gringo que tenía una red grande de distribución de cocaína en los Estados Unidos y que llegó diciendo que le compraba todo lo que Jaime le entregara. Entonces ya con patrón de ojos verdes y aburrido que estaba en ese tiempo porque tenía problemas con María Candela por culpa de un muchacho que decían que era su hijo, pero que no era su hijo, un tal Jaimito, entonces ¡zas! Se independizó de ella y empezó a subir, a subir. María Candela quedó herida porque por una parte lo quería, pero lo quería de verdad, y por la otra se sintió humillada después de que ella fue quien lo llevó hasta donde estaba. Sin embargo, siguieron viéndose, sí, pero con recelo. Es que en ese momento Jaime empezó a volverse un gran capo y ella digamos que se quedó atrás, o ni muy atrás, porque la fortuna de María Candela era inmensa. Ella ganaba allá y atesoraba parte en Miami y otra parte en Sudamérica. Allá vivía bien, pero guardaba la mayoría de sus dólares. Aquí tenía casas, autobuses, camiones, tenía muchos negocios aquí y allá. María Candela era bien parecida, alta, delgada, bellas piernas,
los ojos negros, un par de bustos duros, caderas bien hechas. Era una hembra muy completa. A partir de allí, las cosas se calentaron mucho y entonces ya en Miami, por ejemplo, uno se encontraba en una tienda con María Candela o con alguno de sus trabajadores y tenía que esconderse o salir de allí y perdérseles. Ella estaba dedicada entonces a asaltar los sitios donde los demás escondían la cocaína y si usted permitía que lo siguieran, ellos lo localizaban y a los 2 o 3 días le caían a la casa secreta y se llevaban la cocaína si era escondite o coca o los dólares si era escondite de dinero y asesinaban a quien estuviera a cargo del botín y luego lo hacían desaparecer. Esas andanzas desataron una guerra muy cruel entre colombianos en Miami, a la vez que nació otra entre los colombianos y los cubanos, que llegaron con la primera gran invasión que apareció por Cabo Mariel. Como estos llegaron sin nada, una vez en tierra entraron al mundo de la cocaína, pero como el territorio ya era de los colombianos, estalló la guerra y donde los cubanos veían a un colombiano le daban bala, y donde los colombianos veían a un cubano igual. Había una gran inseguridad porque uno se iba para un sector donde habían latinos y allá la llevaban los cubanos, entraban en las casas y mataban a todos los que encontraban. Y claro, la vida se convirtió en una peregrinación permanente de un sitio a otro. Noches en las que uno estaba profundo y de un momento a otro corra, huya, salga, abandone cuando tenía en su casa y piérdase si quería salvar la vida. Otras veces, si ellos no podían robarle a uno la coca o el dinero, le mandaban a la policía. Mientras tanto, María Candela pescaba en Río Revuelto y así se fortaleció. En ese momento volvió a encontrarse con Jaime, hicieron la paz un tiempo y acordaron que no se volverían a tocar. Amanda. A Jaime le marchaban bien las cosas y ganaba más y más, y al mismo ritmo quería adueñarse de todo. Por ejemplo, un día resolvió construir un club campestre para sus fiestas y se compró un lugar llamado El Edén, en las afueras del pueblo. Dijo que en Estados Unidos había un club llamado La Florida y que él iba a hacer algo similar. Y construyeron algo similar, según él. ¿Y sabes cómo lo bautizaron? La Florida. En ese club los artistas fueron de gran categoría y él mismo dijo que allá solamente iba a invitar a gente de gran categoría. Por ejemplo, para la inauguración trajo a Miguel Aceves Mejía, el más encumbrado y el más famoso del momento, y un mariachi de 46 músicos directamente desde México. Esa noche eran 47 mexicanos y solo 30 invitados. Fernando Fernández. Solo quería escuchar a una cantante de moda llamada Claudia de Colombia y después de regresar de México, donde contraté a Miguel Aceves, fui a la capital y firmamos contrato con ella. Pero la víspera de la inauguración, la señora dijo que no iba si no le ponían un helicóptero para que la transportara, y que tampoco iba si en el camerino no había 4 espejos en los que pudiera verse el cuerpo entero y además pidió que estuviera lleno de flores. Entonces Jaime dijo, ¿qué estará pensando esa vieja cula? No la traigan, no quiero verla. Miguel Aceves solo exigió el dinero que había pedido, nada más. Ellos llegaron a la ciudad en un avión comercial y de allá los trajimos al mariachi en un bus, los equipajes en un camión y a Miguel Aceves en uno de los autos de Jaime. Y al llegar al pueblo se les dio la respectiva vuelta por las calles y el recibimiento con juegos pirotécnicos, trompetas, sirenas. Amanda. Las orquestas internacionales volaban desde donde fuera, con avión rentado por él, y entre una ciudad y el pueblo les hacía caravana con sus autobuses y sus coches. La Florida fue mucho más exclusivo que el Piamonte y los violines. En adelante, cada 15 días hubo una gran fiesta de manera que para entrar a la Florida usted tenía que hacerle un año de venias a Jaime y a Sola, y si me descuido, a Lucindo también. Y como cada fiestecita era con artistas de primera línea, casi todo el mundo se rompía la frente contra el piso cuando se cruzaba con ellos en la calle. Ponchera. Sí, el patrón quería comprar cuanto veía y adueñarse del pueblo, para poner a todo el mundo a hacerme venias, como decía, cuando tenía 3 tragos dentro de la caja del cuerpo. En Miami pasaba temporadas largas trabajando y luego se venía otras temporadas cuando había logrado reunir buenas cantidades de dinero.
Cobrar el dinero de la coca es difícil. El negocio del patrón era llevar la cocaína a los Estados Unidos y una vez colocada allí, el dueño era Mr. Howard. Pero acordaron que Howard pasaba el cargamento, pero el patrón debía poner trabajadores, escondites y cuanto se necesitara para entregársela a la red de Howard en diferentes puntos de los Estados Unidos. Por ese trabajo, el patrón se ganaba un dinero extra de muchos millones. Pensándolo bien, el gringo no era tonto. Nosotros hacíamos lo más peligroso y él se cubría detrás del patrón. Y se cubría totalmente. Yo a él lo vi unas cuantas veces. Era un gringoñaco, alto con cara de vicioso y unos ojitos pequeños de maldadoso que daban miedo. Y le gustaba la sangre, le gustaba matar porque quedó cebado después de la guerra de Vietnam. Oiga, es que cuando Mr. Howard se quedaba mirándolo a uno mientras le daba cualquier explicación, uno se sentía muerto. Es que ese tipo no tenía güeros para nada. Los trabajos de matar a la gente y luego descuartizarla con una motosierra y luego aplicarle ácido a los miembros para desintegrarlos, se los encargaba a los marielitas cubanos. ¿Por qué a cubanos? Porque con los colombianos hacía los grandes transportes de cocaína y de transporte de dinero dentro de los Estados Unidos, y con los cubanos vigilaba a los colombianos, aprovechando que después de la guerra entre ellos las cosas habían quedado tensas. El patrón me contaba cosas de Mr. Howard y así llegué a saber que él le tenía miedo porque el gringo era un asesino titulado. Después de la guerra de Vietnam, cuando Mr. Howard regresó a los Estados Unidos, ya venía enviciado como venían todos esos muchachos que combatieron allá, porque según se lo contó él al patrón, la única forma de meterse a esa selva y a esos pantanos donde estaba el Vietcong era trabándose con drogas. Dice que se trababan 2 o 3 veces al día y durante la noche, y que cuando salían en patrullas y se les acababa la droga, empezaban a encalambrarse y a hablar locuras y llegaban a las aldeas y asesinaban a los viejos y a los niños y a las mujeres. Asesinaban niños y violaban mujeres y niñas y violaban niños y hombres y lo que se moviera, y luego les daban plomo y decían que eran el enemigo. Pero Howard aseguraba que ellos muchas veces no sabían si cometían aquellos crímenes con la gente inocente por miedo o por falta de droga. Así se transformó en una bestia. Él necesitaba ver agonizar. Un día el gringo nos contó al patrón y a mí que a los pocos meses de llegar a Vietnam, todos los soldados ya estaban carcomidos por el vicio y que cuando los jíbaros del mismo ejército gringo no les suministraban tabletas o hierba o lo que fuera, la buscaban donde los vietnamitas, que se la regalaban para envenenarlos. Y claro, regresaron a los Estados Unidos como locos buscando tabletas, buscando hierba, buscando hashish, buscando jeringas con heroína o lo que cayera para aplicárselo sin perder un segundo. Ahora, yo me acuerdo de que por esa misma época Sudamérica estaba llena de gringos jóvenes que se llamaban los cuerpos de paz. Esos eran muchachos que en lugar de ir a meter vicio a Vietnam, venían aquí a cultivar marihuana para que otros la llevaran a su país. Se disfrazaban de colombianos con unas túnicas de lana, aquí les decimos ruanas, con unas ruanas largas de cuadros de colores y se mezclaban con la gente. Esos caballeros y esas damas venían para tomar nota de quién ingresaba a la guerrilla y quién no, y se lo reportaban a Washington porque un poco antes de los cuerpos de paz llegó la guerrilla de los comunistas a Colombia. La mandaron de Cuba. ¿Qué sucedió? Que Howard, en lugar de convertirse en sapo, que significa soplón, se vino callado, organizó a los cuerpos de paz en equipos y los puso a buscar tierras y sembrar marihuana, primero en una región llamada Sierra Nevada y después en Urabá, ambas en las costas del Caribe, y luego de cada cosecha las embarcaba de regreso a los Estados Unidos. La llevaban pilotos gringos que también habían estado en Vietnam. Así fue como Howard conoció a Colombia, pero él le contó al patrón que en los años 72 y 73 se cambió de línea, ¿me entendés? Se pasó a la cocaína. Entonces se venía para Colombia con 8, con 10 chicas gringas y con su par de chicos a la vez. Rentaba casas lujosas por 1, por 2 meses y aquí se quedaban, los gringos en los cuerpos de paz. Entonces no se dedicaban a sembrar hierba ni a conseguírsela a Howard, sino que Howard empezó a enviarlos al Ecuador para que le trajeran pasta de coca que le suministraba gente de los cuerpos de paz del Ecuador. Con esa pasta montaron aquí los primeros laboratorios para convertirla en cocaína. Con la mercancía lista,
una mercancía de mala calidad, por supuesto, Howard despachaba de una y de a dos a sus chicas y a sus muchachos. Así creció en el negocio. Pero a todas estas, el colombiano que es pobre y además inteligente y capaz, y además buen amigo del dinero, aprendió pronto y empezó también a viajar al Ecuador y a traer pasta. Así nacieron los dos primeros capos. ¿Sabe cómo se llamaban? Ramón Cachaco y Mario Cacharrero. En estas tierras les decimos cachaco a quien se viste bien, y Ramón vestía de verde con trajes de paño para mesa de billar, zapatos blancos y corbata roja. Aún la gente se acuerda de él. Los cuerpos de paz gringos fueron los que nos trajeron el vicio, porque ellos fueron quienes empezaron a sembrar marihuana en estas montañas y a fumarla y a ponerla de moda a través del rock. Ellos fueron los pioneros. Recuerdo que en esa época aquí se veían enjambres de gringos y gringas jóvenes y viciosos pregonando aquello de haga el amor y no la guerra, y hacer el amor era tirar, follar, coger como topos con los que encontraran. Con hombre o con mujer les daba igual, y soplar marihuana por la mañana, al mediodía, por la tarde, a media tarde y por la noche. Ellos fueron quienes trajeron esas mañas y los que nos enseñaron a fumar marihuana. Yo metí marihuana la primera vez porque veía a los gringos fumar y recontrafumar. Son viciosos titulados. Luego vino un festival de rock en Woodstock, furor entre quienes teníamos 15 y 16, porque las películas y la televisión y todas las revistas empezaron a mostrar a los gringos soplando maracachafa. Maracachafa, cosa, el monte, la hierba, el cuzumbo. A la marihuana se le decía de todas esas maneras, y esas eran las primeras palabras en español que aprendían a decir los gringos de los cuerpos de paz cuando llegaban a Colombia. La marihuana salía para los Estados Unidos en pacas prensadas. Howard despachaba con pilotos gringos veteranos del Vietnam, pero cuando vio que algunos cayeron en manos de la policía y para salvarse delataban, resolvió preparar a los colombianos, gente con la boca cerrada. Luego, cuando vio que la hierba dejaba de ser negocio porque comenzaban a cultivarla en los Estados Unidos en forma masiva, dio el salto a la cocaína. Es que ese gringo fue madrugador en el negocio, y como pasaba temporadas largas aquí en la ciudad, se conoció con el patrón y el patrón empezó a trabajar para él. Y él dejó de venir aquí a pasar angustias en los laboratorios y transportándola y escondiéndola en Miami antes de distribuirla. Y a partir de aquel momento se quedó allá distribuyendo y cobrando. El gringo Howard era un zorro. Por ejemplo, el patrón no podía localizarlo nunca, ni nunca supimos dónde vivía, ni de dónde salía, ni para dónde iba, sino que en algunas veces aparecía o llamaba por sorpresa para ver cómo iban las cosas o para pedir cuentas. Y eso sí, a decir quién iba a morir ese día o esa noche, y el patrón debía callarse la jeta. Hombre, aquella sociedad con el gringo era rara, o yo no sé si rara o que tenía que ser así para que resultara buen negocio, porque el patrón era tranquilo con los tropeles. Mejor dicho, no andaba con armas, ni amenazaba ni mataba. Por el contrario, era nervioso, no le gustaba estar solo, dormía con un ojo abierto, paraba los oídos y se ataba la lengua cuando había que atársela. En Colombia, por ejemplo, el patrón no andaba con guardaespaldas. ¿Para qué quiero esos bárbaros? Decía. Y a él no lo veían armado nunca, ni nunca contrató asesinos, ni disparó una pistola. En cambio, el gringo Howard soñaba con descuartizar y desaparecer a la gente. Es que a él todos le parecían faltones, todos, los de aquí y los cubanos, porque también en Miami cubano que respiraba al revés, cubano descuartizado que se tragaban los tiburones. Yo trabajaba para Howard, pero por cuenta del patrón. Al comienzo me mandaban por dinero a diferentes ciudades, especialmente a Nueva York. El patrón me decía, por ejemplo, alójese en tal hotel y allá van a llegarle unos tipos así y así. Váyase vestido de tal manera. Yo me iba y allá llegaba la gente generalmente con maletas llenas de dólares y nos encerrábamos días y noches a contar ese dinero y a volverlo a acomodar muy bien dentro de las maletas. Uno empacaba y cubría por los lados con radiografías o negativos grandes de fotografía y encima bolsas de papel vacías, de manera que las máquinas del aeropuerto no detectaban el contenido de las maletas, y luego regresaba a los Estados Unidos con más cocaína.
Allá los contadores hacían cuentas y según sus instrucciones se le despachaba a Mr. Howard su dinero a Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, Las Vegas, Reno, Atlanta y ya de Estados Unidos para Sudamérica con lo que le correspondía al patrón, que eran como $20 por cada 100 de lo que decía Howard que había vendido. Y eso eran montañas de dólares. La operación era más complicada. Primero se trabajó con abrigos de piel ordinaria, como en el verano se consiguen remates, el patrón compraba lotes grandes de abrigos de invierno y se los daba a un par de costureras. Ellas los abrían y acomodaban dentro de los forros y hacían las sombreras y los entrepaños con billetes, volvían a y los dejaban como si nada hubiera sucedido. Al arribar, le entregaban esas prendas a otras costureras que descosían y sacaban el contenido. Esos abrigos se los regalaba luego a quienes los habían traído. Al cabo del tiempo se calentaron los abrigos y el patrón empezó a mandar el dinero dentro de tarros con caramelos, pero entonces uno tenía que jugar doble. Yo, por ejemplo, me iba al aeropuerto de Miami con cualquier viajero y allá compraba galletas y caramelos en cantidades. Cuando tenía 5 o 6 bolsas, salía hasta el aparcadero, lanzaba dentro del coche los caramelos y cargaba los billetes en los tarros. Volvía al terminal y le entregaba su equipaje de mano a las personas contratadas para traerlo. Cuando se calentaron los caramelos, empezamos con televisores. Los latinos que trabajaban en las fábricas se robaban los sellos con que cierran el bulbo de cristal. Nos lo vendían y un experto abría, acomodaba el dinero dentro del bulbo y volvía a sellar. Quedaba perfecto, pero los televisores también se calentaron. Entonces el patrón tenía un cura muy amigo y ese cura dictaba cursos prematrimoniales y organizaba intercambios religiosos con gente de Miami. Él viajaba cada 15 días con grupos de 40, 50, 60 almas devotas, pero cuando esas almas se subían al avión y sin saberlo ya iban cargadas con cocaína. Se llaman ganchos ciegos. Ellos llevaban la nieve en maletas de doble fondo. El padre les decía la víspera: Hijos míos de nuestro Señor Jesucristo, traer vuestro equipaje a esta casa de Dios, que aquí no las arreglaremos para reducir los fletes, y las gentes obedecían. En la casa cural, el pastor de almas acomodaba toda la cocaína que podía en esas maletas, y al llegar a Miami se quedaba con todos los pasaportes, llevaba al grupo a un hotel y decía: voy para una parroquia en la cual almas caritativas me dan posada. Esperadme que mañana os traeré vuestras maletas, hijos míos. Las almas caritativas eran un tremendo apartamento que tenía su reverencia en lo más lujoso de Miami. Allá descargaba y al día siguiente se aparecía donde su Grey con el equipaje, pero más liviano. Oiga usted, en esa ruta nunca atraparon a un solo creyente. Bueno, pero el cuento es que cuando empezaron a calentarse los televisores, el cura se hizo socio de alguien que recomendó Mr. Howard y montaron cerca de Orlando una fábrica de cassettes de sonido. Entonces, cuando las casas de seguridad estaban llenas de billetes, el cura se aparecía con 100, 200 gruesas de cassettes, nosotros acomodábamos allí los billetes y el cura se iba a la fábrica y sellaba los empaques que cada cartucho con papel celofán y pa'lante. Ese sistema funcionó varios meses y nunca se calentó hasta que una mañana su reverencia le dijo al patrón: Jaime, ya es hora de darle la bendición a los cassettes porque si nos atrapan, nos excomulgan. Ahora mandaremos los dólares que nos da el Señor en los 3 en 1, que es lo que está de moda y lo que Jesús crucificado aconseja. Anoche soñé con ese milagro por inspiración divina. Los 3 en 1 eran unas radiolas portátiles que tenían al mismo tiempo radio, grabadora y capacidad para discos compactos. Entonces lo que hacían era abrir la cavidad para el disco y rellenarla con dólares. El patrón empezó a importar legalmente las radiolas y si usted pregunta, le dirán que en esa época la ciudad se inundó de 3 en 1. Pero el negocio creció y entonces el patrón resolvió exportar a Colombia repuestos de segunda mano para máquinas y automóviles, y con los repuestos fue todo más fácil, porque los billetes venían dentro de los contenedores directo a un almacén que pusieron Mr. Hardware, el patrón y su reverencia. Pasó el tiempo y ya los que se vinieron a calentar fueron los colombianos. Entonces Howard le dijo al patrón que mandara a alguien a Buenos Aires y se trajeron a un grupo de 27 jóvenes
argentinos que acaban de terminar sus estudios de secundaria y no tenían qué hacer y aquí los pusieron a llevar cocaína y a traer dólares. Al comienzo ellos se manejaron a lo bien, pero luego poco a poco fueron torciéndose y volviéndose faltones, la suficiencia del argentino, y fueron desapareciendo dentro de las talegas de los cubanos de Howard sin que alguien volviera a saber de su suerte. Todos fueron pasados por motosierra. ¿Usted sabe por qué yo no estoy chupando azucena en un cementerio? Porque solo tuve dos oídos y solo una boca, ¿me entiende? Y segundo, porque nunca fui faltón. Cuando me mandaban por dinero, yo siempre le decía a quien me lo iba a entregar, sentémonos a contar. Y si él decía, no, yo insistía. Entonces llévese ese dinero porque sin contar no lo recibo. Y si quiere que lo reciba, debemos contar hasta el último dólar. Contábamos y muchas veces sobraban $200, $300, que en ese momento eran un dinero simpático, y yo en lugar de quedarme con esos billetes o de repartirlos con quien llevaba las cuentas, entregaba cuanto hubiera de más. Luego supe que el dinero que sobraba algunas veces lo habían colocado allí para probarme, otras veces no sobraba sino faltaba, a ver si uno ampliaba el faltante. Por eso murieron los argentinos. Y lo mismo me sucedía con el mercado de 25, 30 casas donde era almacenada la cocaína o los dólares, 30 caletas, digo, que llegó a tener el patrón en Miami. A mí me entregaban hasta $40,000 para la comida de un mes y yo decía mentalmente, en tal hay 4 trabajadores, en tal hay 7. Entonces hacía cálculos, compraba comida, jabones, lo que necesitaran, repartía y luego entregaba recibos hasta de $1 es que quienes cuidan aquellos lugares no salen nunca a la calle. Ellos se van por 6, por 10 meses a trabajar allá y en ese tiempo únicamente conocen el camino entre el aeropuerto y el lugar y cuando están de regreso la misma ruta. Allá permanecen, encerrados contando y ordenando dinero o mezclando cocaína o secándola, porque muchas veces llegaba húmeda, otras sangre de toro, es decir, roja si ha sido trabajada en los laboratorios con químicos de mala calidad. En ese caso, había que agregarle más ácidos o ponerle más base de coca, pero generalmente se recibía punto diamante, es decir, cristales de primera calidad y con ella se trabajaba la que llegaba en condiciones menos buenas. La cocaína hay que mezclarla antes de que salga a la calle. Para eso se usaba aspirina molida en licuadoras, se usaba cal, se usaban muchas sustancias y el que la compra fuera vuelve a mezclarla y el minorista vuelve a mezclarla. Al final lo que llega a las narices del gringo es un producto muy rebajado por los mismos gringos, aun cuando hay muchos que usan pipetas y de esa cocaína rebajada y sometida a nuevos tratamientos, ellos sacan 5 o 6 productos diferentes que vuelven a la calle. A quien le correspondía un lugar con mercancía mala, tenía que pasar noches y días enteros vigilando los reflectores de cada secador, que no estuvieran muy bajos, que no estuvieran muy altos, que no se apagaran. A los 2 o 3 meses esa gente tenía el pelo blanco por el vapor de los ácidos y por la falta de sol y de aire, y para enviarlos de regreso a su tierra una vez terminaban el contrato, los hacían restaurar. Un cubano visitaba aquellos lugares, los maquillaba y les teñía el pelo, las cejas y las pestañas el día del viaje, porque al final del trabajo estaban completamente descolorizados. Algunas casas tenían garajes y cocheras amplias para 3 o 4 autos que se alquilaban antes de una operación de distribución según las órdenes de Howard. En aquellos sitios había mecánicos especializados en suspensión y en tapicería que desarmaban el interior de cada vehículo, acomodaban dentro 100, 200 kilos de cocaína y luego volvían a armarlo. Mientras tanto, el especialista en suspensión reforzaba los muelles para que el coche no se inclinara por el peso y antes de devolvérselos a la firma que los rentaba, le desmontaban los refuerzos de la suspensión. Ahí tiene la bruja, mijo. ¡Opa! Gracias por llegar hasta aquí. Espera la quinta parte de La Bruja en nuestro siguiente episodio. Nuestra audiencia en YouTube ha venido creciendo también y por eso les quiero pedir a quienes nos oyen en esa plataforma que les den me gusta si les gustó.
Déjanos también tus comentarios y peticiones a libroshabladosfp@gmail.com o en la caja de comentarios de la plataforma en donde nos estés escuchando. Nos encuentras en Spotify, Apple Podcast, YouTube y Amazon Music, entre otros. Soy Johan Gualtero, transmitiendo desde la no siempre fría Canadá. Gracias por escucharnos. Este es el podcast Libros Hablados.